Buenas tardes, Rabino. Muchas gracias por esta entrevista que me está dando. Se lo agradezco mucho. Buenas tardes, es un gusto, como todos los años, estar un ratito juntos antes de Rosh Hashanah, con usted personalmente y a través de usted con todo lo que nos están mirando ahora. Al inicio, sin empezar nada, ya les deseo a todos que tengamos a Gutio, a Zisreyo, a Gesuntereyo, y con la ayuda de Dios que veamos solamente alegrías alrededor de nosotros. Ahora le voy a hacer varias preguntas, Rabino. ¿Por qué se dice que en Rosh Hashanah Dios nos juzga? Rosh Hashanah es el día que el mundo se vuelve a su punto de inicio. Acorde de la tradición judía, el mundo fue creado en el día 25 del mes de Elul. Es decir, en pocas palabras, 5 días antes de Rosh Hashanah, del inicio del mundo, y el sexto día de la creación es el día justamente que el ser humano llegó al mundo. En este mismo día es el primer día del primer año. Entonces Rosh Hashanah, el primero del año, va justo con el nacimiento, la llegada del ser humano al mundo. Por lo tanto, como cualquier persona que tiene un proyecto, si podemos comparar, sin comparar totalmente, cualquier persona que tiene un proyecto una vez al año, cuando llega su día de inicio, concluye antes cómo está mi proyecto. Es muy similar esta idea a la idea de cumpleaños. Nosotros en español estamos hablando, alguien cumplió sus años. Entonces, al cumplir años significa que estoy mirando para atrás y estoy buscando de saber si realmente cumplí en este año todo lo que tuve que cumplir. Y uno se pone una meta adelante. Interesante que en hebreo, también en inglés, el mensaje es día de nacimiento, birthday o Yom Huledet, el día que hemos llegado al mundo. Y la mirada no es como concluir atrás, sino es una mirada hacia el futuro. Queremos saber cuál será la expectativa por el próximo año. La idea que Hashem juzga al mundo es este punto de evaluación que hace con toda la humanidad y con todo el ser humano. Como diciendo, si tengo que empezar este mundo de nuevo, ¿lo haré? Ese es el motivo que en los rezos hay una plegaria que su nombre es Hayom Harat Olam. Si ustedes se acuerdan, después de tocar el shofar, durante la repetición de la Amidá en Musaf, después de oír el shofar, hay dos párrafos que estamos agregando. Uno es Areshet Sefateinu y el otro es Hayom Harat Olam. Harat significa hoy se embaració al mundo. Hoy es el momento del nacimiento del mundo. Entonces, eso es el motivo de la justicia. En este contexto estamos hablando de la justicia. Evaluación del proyecto. Nosotros, cuando venimos en el nombre del mundo, en el nombre de todo lo que fue creado aquí, y pedimos el chance que sí, tratamos de demostrar que hay más al favor que al contra, que el positivo es más que el negativo. A su vez, estamos también tratando de manifestar que las cosas que no son tan positivas, nosotros mismos podemos cambiarlos y queremos cambiarlos. Eso es en general el concepto de la justicia en este mundo. ¿Qué es justicia para el judaísmo? Por un lado, es buscar la verdad. Por otro lado, es distinguir entre distintos parámetros que están mezclando. Entonces, justicia es como cuchillo. Cuando uno empieza a cortar en el cuchillo, se separa entre muchas cosas. Pero al final está tratando de llegar a cuál es el punto más nuclear que tenemos aquí en la mano. Es interesante que el día de Rosh Hashanah
no está nombrando como el día de la justicia. El día de Rosh Hashanah es Yom HaZikaron, el día de la memoria o del recuerdo de todo lo que sucedió, y lo vamos a usar. Tú, Dios, recuerdas al momento que tomó la decisión de crear al mundo, de dar vida, de tener este proyecto que su nombre es dar al ser humano y dar al universo todo lo que hoy tenemos. Con esta memoria estamos volviendo a pedir que por favor denos la continuidad, queremos continuar con este proyecto. Es casi como a veces el hijo viene a su papá y lo dice: sí, papá, oye, sé que me diste educación y me diste me diste otro, y probablemente no estoy cumpliendo con todas las expectativas, pero ¿usted recuerda, mi estimado papá, el momento que llegué al mundo? ¿Usted recuerda la expectativa? ¿Usted recuerda quién es mi papá? Con este concepto Rosh Hashanah entra. Justicia está más aparecida en día de Kippur, donde ahí hay un juicio particular a cada persona y persona en una manera más exacta por lo que hicimos. Y ahí estamos separando entre el mal y el bien, y estamos tratando de decir: vamos a quedarnos con el bien, y el mal lo trataremos de eliminar, lo trataremos de salir. Entonces justicia viene para separar, y también en el idioma de Kabbalah, din está conectado con la palabra Gvurah, que esos son los límites que hay en el mundo. Lo más interesante es que después de este proceso llega la verdad. Y la verdad nace después del proceso de que los jueces, por ejemplo, en el mundo real, están limpiando, están cortando, separando todos los argumentos que estuvieron al frente de ellos y llegan al punto de la verdad. Entonces, verdaderamente esto sucedió. Y eso, Emet, sello de Dios, es la verdad. ¿Qué es la justicia divina y cuál es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina? ¡Wow! Justicia divina, justicia humana. Quizás podemos empezar en este ejemplo. Muchas veces nosotros, cuando nos pasa algo nos hizo algo mal, algo no está pasando bien, y venimos a reclamar por la justicia. Me debes, me hiciste. Estamos buscando sin querer culpables. ¿Quién es el culpable de la situación? Este culpable los tiene que pagar. La justicia divina nos enseña de buscar no quién es el culpable, cómo se corrige y quién tiene que tener la responsabilidad para corregir esta actitud. Por algún ejemplo. En la Torá encontramos que a veces uno puede sufrir de una pérdida, como que, por ejemplo, hay en la Torá el ejemplo del toro, el toro que corneó otro toro. Entonces hay dos niveles. Hay nivel del toro que ya es muy agresivo y ya cambió de ser un animal muy agresiva, y hay un toro normal que todavía se llama simple, shortam, shormuan. Shortam, un toro simple, si corneó otro toro, otro animal, e hizo un daño, paga la mitad del daño. El otro, si ya es un toro agresivo, tiene que pagar todo el daño. Interesante. Fin de cuentas, aquel que recibió el daño es el mismo daño que recibió. Al haber el toro agresivo o toro simple, el sujeto que aceptó el daño pierde de lo mismo. Por un lado lo dan la mitad del daño, por otro lado lo dan todo el daño. La respuesta que podemos tratar de entender atrás
es que todo agresivo, su dueño, el dueño, los dueños del toro agresivo deben que cuidarlo en una manera que no va a causar ningún daño. Por lo tanto, cuando hizo un daño o cualquier daño a otro animal, los dueños son totalmente responsables y por lo tanto tienen que corregir al 100% la situación que sucedió. Por otro lado, el toro normal, que de repente le pasó algo, como podemos decir lo siguiente, hay un Kadosh Baruj Hu en el mundo y él supervisa todo. En algún momento este toro fue contra mi toro. Es como decreto divino, ahora voy a perder dinero. Este que está involucrado también causa mal a su dueño. Como dice Kadosh Baruj Hu, a ellos dos, ustedes son socios en algo. Los dos tienen que recuperar. Tú vas a pagar la mitad, tú vas a perder la mitad, y de hecho, los dos pierden la mitad y los dos reciben. Y nace algo de conexión entre los dos partes. La justicia divina, si podemos decir, está buscando cómo corregir los errores. La justicia humana busca culpables. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este mundo con respecto a hacer justicia? Saben, hay mitzvot en la Torah que están señalados directamente por estos temas. Hay mitzvah que hay que tener sistema judicial. Hay mitzvah que los jueces tienen que tener ciertas calidades o cualidades. Pero no solamente dentro del pueblo judío la Torah obliga sistema judicial. Sistema judicial obliga a la Torah a todo el mundo. Hay lo que se llama 7 preceptos de hijo de Noah. En estos 7 preceptos, uno de ellos es que la Torah obliga a las naciones establecer sistema judicial. Para que haya un orden en el mundo, para que haya convivencia en el mundo, hay que tener límites, hay que tener reglamento, hay que tener normas, ética. Eso se expresa en sistema judicial. Cuando cada quien sabe dónde él puede y hasta dónde él ya no tiene derechos. Cuando estoy pasando la línea, sistema judicial. La Torah nos pide vivir en un mundo de orden. El desorden significa todo está mezclado. Pero la Torah nos enseña, hay orden. Carne, leche, distinguen entre el bien, el mal. Tratan de hacer las cosas en una manera donde podamos no mezclar, sino unir. Mezclar es lo que se llama aquí a veces revuelto. Todo es, en hebreo hubiera usando la palabra balagán. La Torah es el orden, explica el Maharal de Praga. La Torah vino para darnos el orden, cómo todo tiene que funcionar. Y nos dice, si hagan las cosas, cuando hacemos las cosas por el camino, por el orden, generamos armonía. Vamos a usar este ejemplo. Sentamos en una sala de concierto. Todos los instrumentos de la música quieren tocar. Todos quieren aparecer. Si no hay orden, en vez de recibir un concierto armónico, recibíamos una feria fea, asquerosa, no podemos oír. Uno entra en el otro. Viene el conductor y empieza a poner orden. Y de repente recibíamos melodías armónicas. Podemos oír aún el instrumento más débil en su potencia, pero oímos lo que él está agregando aquí al mundo. Eso es la justicia, o eso es la idea, creo, que la Torah nos está enseñando. Cada cosa en su lugar y juntos nace un mundo armónico de muchas melodías. ¿Qué dice el judaísmo sobre hacer justicia a mano propia? ¿Por qué se necesita una corte?
¿Y cómo se explica el suceso de Pinhas? Tener derechos o tomar la ley en la mano, no sé, quizás actuar en una manera de un lado sin la comparación del otro lado, existe en cierto nivel también en el judaísmo. Uno puede sentir, me están haciendo daño y no hay nadie que me puede proteger. Entonces, aparentemente, cuando hablamos de cosas monetarias, creo que fulano me debe, lo que se llama aquí a veces, perdón por mala expresión, cobrar a los chinos. Entonces, uno en la halajá existe algo similar, hay que ver los detalles, pero atrás, cuando uno entra en este tipo de actitud, la responsabilidad cae en sus manos. Es decir, él tiene que tener toda la defensa cuando le van a exigir en el tribunal de qué hiciste, cómo estás defendiendo lo que hiciste. Por lo tanto, normalmente la llamada es no. Normalmente la idea es, vete al tribunal. El tribunal te va a dar la respuesta. ¿Recuerdan lo que dije antes? Sabemos que al fondo, sabemos que al presencia, pasan las cosas por mano divina. Uno puede pensar, es mío. Y HaKadosh Baruj Hu a veces lo dice, sí es tuyo. Pero por tal y tal motivo, lo vas a perder. Y lo vemos. Uno puede tener coche nuevo y de repente tiene un choque que no lo pasó nada, pero el coche se va totalmente a perder, a una pérdida. Uno puede llegar un buen día y de repente el dinero que ahorró para tal cosa no lo va a alcanzar. Hay justicia que HaKadosh Baruj Hu nos está llevando a través de cosas que nos pasan en el mundo. Es por lo tanto, si ustedes se acuerdan, aquel que siempre decía Gamzo Letova, Nahum Ish Gamzo, que acostumbrado a decir, todo lo que me está pasando, eso también es por el bien. Porque sé que HaKadosh Baruj Hu, que Dios, que nuestro papá, que está en todos lados, nos quieren hacer y darnos el bien. Pero a veces hay que ayudarnos en llegar a este camino. Por lo tanto, el trabajo del tribunal, el trabajo de los jueces, es, como dije antes, buscar la verdad dentro de lo que está pasando. Hacernos iluminar, hacernos llegar a la verdad. Hay discusión muy interesante. Estamos hablando de justicia. La discusión interesante es qué prefiere Hashem más en el mundo, la verdad o la paz. Porque a veces la paz significa que yo necesito como acceder. Y cuando me accedo a algo, no estoy haciendo la verdad. Ejemplo, si yo creo que fulano me debe 100 y voy por el nombre de la paz y decir, ¿sabes una cosa? Con 50 arreglamos. Mi verdad es que él me debía 100. Entonces cuando estoy accediendo, ¿qué estoy haciendo? Dejando mitad del dinero. Parece que no es verdad. Por otro lado, si hubiera yendo al juicio y hubiera exigiendo que me hagan la verdad absoluta, y con esta verdad absoluta me hubieran dando mi total 100, es la verdad. ¿Qué es mejor? Hay discusión entre los sabios qué camino hace más presencia de Hashem. Pero no hay dudas que cuando unimos a los dos caminos, cuando uno se acceda y dice, ya entiendo que estoy pagando 50 aquí para tener paz. Entonces no estoy haciendo mentira. No es que admito que no me debe, al contrario, es mío y con mi decisión, al pagar otros 50, al no cobrar este 50, estoy comprando un valor. Estoy alcanzando de tener el valor de paz. Entonces la verdad y la paz pueden caminar juntos. El tribunal rabínico está tratando de poner la paz y la verdad al máximo. Por lo tanto, siempre
antes de tener un dictamen en el tema de monetarios, se van a intentar de poner primero acuerdos, van a intentar poner paz, van a intentar buscar que todo se vea de lo mismo y llegar a un acuerdo que de ahí van a ser la verdad que une y no justicia que nos divide. Y ahora, ¿cómo se explica el suceso de Pinjas? El tema de Pinjas es un tema muy complicado. ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan, Pinjas en algún momento, cuando hubo ahí una profanación del nombre de Hashem, en pocas palabras, vinieron y dijeron a Moshe, ¿por qué nosotros no podemos ir con las niñas de Midian? Y vino un presidente, vino una persona que dijo, como se expresa de una manera muy vulgar, a mí no me importan las normas, las reglas, no me importa la santidad del pueblo. En este momento sale Pinjas y como está diciendo, ya perdiste derechos de vivir. Tus derechos de vivir, o nuestros derechos de vivir, es cuando estamos haciendo nuestra función en el mundo. Si no estamos haciendo función, no perdemos derechos, pero no justificamos existencia. Pero cuando estamos actuando contra, ahí cambiamos de ser personas que hacen daños y aparentemente perdemos nuestros derechos de vivir. Le doy un ejemplo. En el mundo, al principio de la creación, hubo un momento donde Hashem decidió poner diluvio al mundo. Poner diluvio, mandar el diluvio, no es una solución. Es como reset. Vamos a limpiar y empezamos de nuevo. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? La respuesta aparentemente es la misma que estamos diciendo aquí. Hasta que el ser humano no empezó a ir en contra de su propósito de ser, tiene derechos de tratar de corregir. Pero en cada instancia, a partir que en cada instancia de vida estamos haciendo a propósito en contra, dañamos, perdemos derechos de existir. Y esto lo sucede cuando Hashem nos limpió. Vino Pinjas y dijo, aquí hay que parar. Eso está haciendo daño. Eso está actuando en contra. Y cuando uno actúa en contra, ya no puede ser parte de la Kedushá de Am Israel, de la santidad. Así aparentemente lo que está dicho, que Pinjas, la Torah usa la palabra kin'a. Kin'a como celo. Pero no es celo en el sentido de tengo envidia, ¿por qué tú sí y yo no? Sino te estoy mostrando que estás haciendo algo tan raro, tan mal. Estás persiguiéndonos de una manera que ya perdiste. Eso es el concepto de Kin'a. No va por normas de justicia. A veces hay que actuar, hay que bloquear, hay que no permitir. Lo sabemos lamentablemente nosotros en nuestros propios días. Cuando hay a veces un problema, ataque terrorista, como sucedió por ejemplo en Barcelona. En este ataque vi un título en uno de los diarios que un visitante, un turista israelí, se brincó y salvó niños ahí, debajo del coche de una señora. Y ella vino y lo agradeció, etc. Este instinto de ir y salvar, este instinto de parar daño, este instinto, eso es la Kin'a que está hablando. Hay algo interno que mueve al ser humano de hacer, porque ve que aquí hay algo que viene encima, algo que viene a matar, algo que viene a destruir. Hay que parar. Y cuando es salvar la vida de los demás, o aún en cambio de perder vida de uno, hay que perder la vida de aquel que hace amenaza y salvar la vida de los demás,
Eso, este instinto es lo que hizo, este pensamiento es lo que hizo Pinhas, sin dudas. Quiero terminar con una historia en este asunto para aclarar este punto. En la guerra de Líbano, en el año 2006, hubo un comandante, su nombre era Ro'i Klein, Hashem Yikom Damo. Ro'i era un muchacho que creció, era religioso, sionista, creció en un lugar lindo, estudió en una yeshiva y entró al ejército con toda la motivación de ir y dar y proteger a Am Israel. Estaba casado, tenía 2 hijos. En algún momento en esta guerra, él con otros 5 soldados entraron a un balcón, a un patio, en una casa. En este momento que estuvieron ahí en la terraza, en el balcón, se tiraba una granada, vino una granada de afuera y estaba ahí tirado por el piso. Granada dura, le digo como soldado, granadas son 21, 22, 23 explosión. Así nos enseñaron en el ejército. Hay 3 segunditos de actuar, de hacer. Ro'i, con este mismo instinto, viene una amenaza al pueblo de Israel. Ro'i, papá, hijos en casa, no pensó en 2. Él era el comandante más grande. Se brinca encima de la granada, bloquea toda la explosión con su cuerpo, gritando Shema Israel, y salvó a los otros soldados. Ro'i y Pinhas tiene algo en común. Los 2 actúan rápido, con su nivel alto, altruismo, para parar la granada, para parar el daño, para no permitir que habrá algún defecto fuerte, algún daño fuerte en Am Israel. Creo que eso es el camino que podemos entender esta actitud y este nivel. Promete a Hashem a Pinhas, por lo que tú hiciste, te doy el pacto de paz. ¿Recuerdan que dijimos antes paz? Una forma de unir. Cuando uno para en su cuerpo, en su actitud, la fuerza que viene a dañar, que viene a destruir, recibe paz, recibe la armonía. Es lo que Pinhas hizo, es lo que hizo Ro'i Hashem Yikom Damo. Y eso esperemos, Bezrat Hashem, que no tendremos como hizo este muchacho israelí en Barcelona cuando actuó y salvó a los niños, y en muchos otros ejemplos que podemos ver altruismo de esta manera. Pinhas recibió el pacto de paz.